semiótica. Y su métier es analizar el sentido de los discursos. Y mirá si hay un discurso interesante siempre para analizar, como el del presidente, el del actual y el de todos los anteriores. Los discursos presidenciales son, bueno, materia prima para los lingüistas, para los semiólogos. Es Gabriela Simón y está acá con nosotros. Bienvenida, Gabriela, un gusto recibirte. Igualmente, un gusto, gracias. Enorme, enorme. Gracias. Y la invitación obedece a un artículo publicado en la revista de la Universidad Nacional de San Juan que tuvo una gran repercusión, donde Gabriela, con su expertise y su formación, propone una lectura respecto del discurso de Javier Milei. Y fuiste severa en algún punto, ¿o no? Bueno, no sé si severa o también las estrategias de titulación de la nota a partir de mis palabras convocaron esta disputa. Creo que una de las cosas que esa nota provocó como reflexión es que cuando yo, que he participado de todas las marchas, sobre todo en defensa de la educación pública, sí, y de la ciencia y la tecnología, se gritaba en el fervor, y sin juzgar para nada ese fervor, Milei, vos sos la dictadura. Sí. Creo que entonces, lo primero que digo en la nota, Milei no es la dictadura. Porque, no es la dictadura. Porque una dictadura cancela la democracia, los mecanismos y los vehículos democráticos. Entonces, pensar que alguien que ha sido votado es la dictadura es cancelar la democracia y claro, el debate democrático. Claro. Entonces, me parece a mí que es hasta ser, por un lado, bueno con él y eximirlo de los deberes democráticos y los derechos que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas que vivimos en democracia, que se cancelan en un gobierno de facto. Y por otro lado, es una ofensa, una falta de hacer justicia a la memoria de los desaparecidos, desaparecidas, muertos en dictadura, claro, por el terrorismo de Estado. Ese horror no es este. Claro. Este es un problema y un tema delicado que estamos viviendo en democracia, con un presidente que en su discurso insiste, y quienes lo acompañan, en lo bueno que es la ausencia del Estado, un Estado que se retire, un Estado que garantice menos derechos. Y esto es preocupante, por eso digo, la segunda parte del enunciado es, ha venido a debilitar la democracia. Una democracia sin un Estado muy presente y casi que es una empresocracia, no una democracia. Pero viste que hay como una adhesión popular, un revival de los 90 también, ¿no? Que justificó el proceso de privatizaciones. Hay una legitimidad discursiva desde ese lugar, ¿no? Creo que hay una legitimidad discursiva que está basada en varios aspectos. La legitimidad viene, por un lado, por el hecho de, para mí, en cuanto a lo que acabo de decir la dictadura, y ya voy a lo otro, en una política que le faltó al gobierno kirchnerista, que sí hizo de los derechos humanos una política de Estado, y lo celebro, no alcanzó como batalla cultural, porque realmente duele escuchar a entrevistados de la televisión de la clase política, pero también del público en general cuando van los mobileros a la calle, pensar que la dictadura o la condena a la dictadura, la política de derechos humanos es una propiedad del kirchnerismo. Esto ya comenzó con el doctor Alfonsín y en la misma dictadura con los organismos de derechos humanos. Entonces, un pueblo que hace una lectura tan pobre vuelve a repetir este discurso de, bueno, lo que dice la vicepresidenta, bueno, muchachos, a los militares también los mataba. O sea, no asumen lo que es un terrorismo de Estado. No, claro. Por un lado, y las consecuencias. Y por otro lado, hay una celebración en términos de una derechización que tomó su tiempo, que le fue mal en un momento, pero que ahora volvió a rebrotar. Por eso Macri, que entiendo yo, y Bullrich están con él, el hecho de pensar que el Estado era ladrón. Porque en realidad cuando el enunciado se robaron todo, es un enunciado en términos quiénes se robaron todo. Y lo que hay que reponer es el Estado. Lo que hay que reponer es los que gobernaron. Entonces lo que hay que reponer es que no sirve de nada el Estado, pareciera, porque al privatizar cancelamos la posibilidad de robar. Esto es un sinsentido. Esto es un sinsentido. Sabemos todo lo que ocurrió alrededor de las privatizaciones y las consecuencias terribles que eso tuvo.
en los 90. Entonces sí hay una celebración, hay una idea bastante reducida a los discursos de odio y cancelación respecto a si no estás con Milei, estás con el kirchnerismo. No hay posibilidad de pensar que estamos ahora con Milei, que tenemos que pensar y de construir esto que nos sucede y esto que no nos gusta, y no ir para atrás. Hay un silenciamiento en el discurso de Milei, como lo hubo en el discurso del PRO durante el gobierno kirchnerista, muy desafortunado en muchas cosas el último, y también con una pandemia, pero muy desafortunado también por una deuda escandalosa que se pidieron y fugaron estos muchachos, entre ludópatas, hijos de ricos. Acá vino un empréstito del FMI que no se sabe dónde está, no solamente que fue escandaloso, pero hasta el mismo FMI dijo que era ilegal o ilegítimo. Ahora, Gabriela, estamos hablando de los aspectos discursivos de Milei. Y hay también un rasgo que es